Pues seguimos avanzando con nuestro catecismo Luz y Vida. Ya hemos terminado, por así decirlo, el primer bloque, que era el de Dios creador. Hemos visto lo que significaba Dios Padre, Todopoderoso, Creador, cómo todo salió de sus manos, cómo todo es obra de su amor hacia nosotros. Hemos visto a Jesucristo, lo que significa para nosotros decir que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, lo que significa llamar a Jesucristo Hijo de Dios, el Mesías, como las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?, hablaban de él, lo que significaba su vida pública, sus milagros, y luego pues su pasión, su muerte y su resurrección. Y también el tercer bloque, que era el del Espíritu Santo, cómo se dio aquella mañana de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo, con sus 7 dones, con sus 12 frutos, pues puede recrearnos, puede alentarnos, darnos vida, como así lo llamamos en el credo, el Señor, el Adonai, el Kyrios, pero también el dador de la vida. Entramos ahora en el cuarto bloque, el de la Santa Iglesia. Estamos en la pregunta 58 de este catecismo. Dice la pregunta 58, ¿qué es la Santa Iglesia? La Santa Iglesia es el pueblo de Dios que con Jesucristo resucitado y guiado por el Espíritu Santo camina hacia Dios Padre. Lo primero que se nos habla aquí es de que la Iglesia es pueblo de Dios. La Iglesia es un pueblo que fue querido, preparado y fundado por Dios mismo. Ya desde la Trinidad, Dios tenía pensada la creación y tenía pensada una familia humana. Una familia humana que Adán y Eva tenían el mandato, digamos, de iniciar, de llevar hacia adelante. Siempre que hablamos de Adán y Eva, hay que recordarlo, no hablamos de personas individuales, sino del grupo humano que es la humanidad. Adán viene una palabra hebrea que significa tierra, el terroso, el que está hecho de polvo. Y Eva es la madre de los que viven. Por tanto, Adán y Eva es representación de la humanidad. El proyecto que Dios quiere es una humanidad. Y una humanidad que esté unida por lazos de amor, no solamente por lazos de sangre, que aquello sería casi imposible, ¿verdad? Nosotros somos miles de millones de personas en el mundo, pero no estamos unidos por lazos de sangre, aunque sí estamos unidos por lazos de amor, por lazos espirituales, que es lo que la Iglesia viene a darnos. Ese proyecto de Dios se frustra con el pecado original y Dios tiene que comenzar un camino de salvación, un plan de salvación. Y para ese plan de salvación Dios se va a elegir a un pueblo que saca de la nada, que rescata de la esclavitud de Egipto, un pueblo, digamos, que convoca ya desde Abraham: sal de tu tierra y vete al lugar que yo te mostraré. Este Abraham se va a unir luego a una serie de generaciones a través de su descendencia, de su hijo Isaac, de Jacob, de José y todo el resto de los 12 hijos de Jacob, que va a dar lugar a las 12 tribus de Israel que leíamos en el libro del Apocalipsis. Ese es el pueblo querido por Dios, pensado por Dios y ahora preparado por Dios a través del antiguo Israel. Pero un pueblo que cuando llega Jesucristo en la plenitud de su historia se va a fundar ya no sobre las 12 tribus de Israel, sino sobre 12 apóstoles. Y si es el mismo pueblo, la Iglesia decimos que es el nuevo Israel. El nuevo Israel que ya no va a nacer de la esclavitud de Egipto, sino que va a nacer ahora de la Pascua del Señor y del Pentecostés, del envío del Espíritu Santo. Hay una continuación teológica
es decir, querida por Dios y establecida por Dios a través de Jesucristo entre el Antiguo Testamento, entre el Antiguo Israel y nosotros la Iglesia, que somos el Nuevo Israel. Esa es la razón, entre otras cosas, por las que nosotros leemos el Antiguo Testamento como revelado por Dios. Y leemos a los profetas. Isaías nos habla a nosotros, Jeremías nos habla a nosotros, los salmos nos hablan a nosotros. No solamente, repito, porque anunciaran a Jesucristo, sino porque forman parte del conjunto de libros que Israel tenía y que Israel sigue teniendo ahora en la Santa Iglesia. Por eso la Iglesia es el pueblo de Dios, la Kahal Yahvé. Kahal es una palabra hebrea que significa asamblea llamada, convocada y reunida. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido llamados por Dios, hemos sido convocados por Dios y reunidos en torno a la mesa del altar, a la mesa de su palabra, del pan, de la Eucaristía. Pero sigue diciendo la definición que con Jesucristo resucitado y guiado por el Espíritu Santo, y esa es la novedad de la Santa Iglesia, que la funda Jesucristo. La Iglesia tiene un fundador concreto en la historia de la salvación, que es Jesucristo. ¿Y cómo la funda? Pues a través de la llamada a los apóstoles, a través de sus banquetes, de las mesas con las que comía con la gente de Israel, a través de la resurrección, y a través sobre todo de Pentecostés. Y una vez que Jesucristo marcha hacia el Padre, en la ascensión, viene el Espíritu Santo para dar vida a la Santa Iglesia y continuar su obra. Y esto, por ejemplo, el evangelista Lucas lo cuenta de una manera preciosa. Si recordáis el pasaje de la Anunciación, tenemos a la Virgen María, ¿verdad?, al Espíritu Santo, que fecunda las entrañas de María para que nazca Jesucristo. Y ahora, en el nacimiento de la Iglesia, tenemos una cosa igual. Tenemos al Espíritu Santo que viene a los apóstoles y que en medio de los apóstoles está la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima está también para con los apóstoles fecundar y dar a luz a Jesucristo, al cuerpo de Jesucristo, que es la Santa Iglesia. ¿Os dais cuenta? Al nacimiento de Cristo está la Virgen y el Espíritu Santo, con el conjunto de profecías, todo eso de la encarnación. Y en el nacimiento de la Iglesia está la Virgen y el Espíritu Santo, ahora con el nuevo Israel, que son los apóstoles. ¿Por qué? Porque la Iglesia es cuerpo místico de Jesucristo, presencia de Cristo, presencia histórica de Cristo resucitado en medio del mundo. Y es un pueblo que camina hacia Dios Padre. Es decir, la Iglesia es dinámica. La Iglesia no está anquilosada en el pasado. La Iglesia se va regenerando en cada generación, pero cada generación a su vez va caminando hacia un destino eterno, que es estar con Dios. Por eso nosotros sabemos que hay una Iglesia militante, es decir, de los que estamos aquí, en este mundo, en medio de dificultades, de persecuciones, de pecado, de gracia, de virtud, etc., que hay una Iglesia purgante, es decir, los cristianos que ya han muerto imperfectamente justificados y que tienen que purificarse para entrar en el cielo, es decir, los que están en la antesala del cielo, y una Iglesia triunfante, que es la de los santos, la de los redimidos por el Señor, los que gozan de la visión de Dios. Y ambos niveles, ambos tres niveles, forman la única Iglesia de Jesucristo. Y esto da lugar, lo veremos en su momento, al dogma de la comunión de los santos.
La pregunta 59 dice, ¿cómo fundó Jesús su iglesia? Jesús fundó su iglesia escogiendo a los 12 apóstoles y enviando sobre ellos al Espíritu Santo para que los ayudara a extender el Evangelio por todo el mundo. Así funda Jesucristo la iglesia, os lo he explicado antes. Dice Marcos 3, 14 y 16, subió a la montaña y llamó a los que quiso, para constituirlos en 12, en grupo de 12, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Esa es la voluntad de Jesucristo. Y ese es el modo que él tiene para fundar su iglesia, a través de 12 apóstoles. Esto va a dar luego lugar, lo veremos a su momento, a que digamos que la iglesia es apostólica. Porque son estos 12 apóstoles los que van a estar con Jesús, los que van a conocerle, los que van a vivir con él, los que van a comer con él, los testigos de su resurrección y los que reciban el Pentecostés, el Espíritu Santo, para enviarlos a predicar. De hecho, si recordáis, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, perdón, en el capítulo 1 al final, cuando tienen que elegir el apóstol que falta para cumplir el número 12, porque Judas Iscariote ya había muerto, se había suicidado, ¿verdad? La condición es que estuvieran, que dice la persona que sea, tiene que haber estado con nosotros, es decir, con Jesucristo, desde el momento de su vida pública. Y además haber sido testigo de su resurrección. Esas son las dos condiciones que ponían para ser apóstol. Haber comido con Jesús, haber estado con Jesús, haber vivido, conocido a Jesús, porque si no, ¿de qué iban a hablar, verdad? Y haber sido testigos de su resurrección. Y es cuando eligen luego a Matías, le ponen las manos y queda ordenado apóstol, obispo de la Santa Iglesia. La pregunta 60. ¿Para qué fundó Jesús su iglesia? Jesús fundó su iglesia para seguir realizando la salvación de los hombres hasta el último rincón de la tierra. Esa es la razón de ser de la Santa Iglesia, que la salvación se siga efectuando. A veces cuando hablamos de la historia de la salvación, pensamos que es una cosa, bueno, pues de Adán y Eva, de Abraham, los patriarcas, Moisés, los profetas, rey David, rey Salomón, etcétera, ¿no? Que digamos es la historia que nos enseñaron de chiquitillos, la historia de la salvación, la historia sagrada, que se decía. Pero la historia de la salvación es más que eso. La historia de la salvación se va haciendo en la vida de la Iglesia. Cada día, desde hace 2000 años, se sigue actuando la salvación, se sigue actualizando la salvación. En cada niño que se bautiza, en cada adulto que se bautiza, hay una historia de salvación que se prolonga. En cada sacramento que realizamos, la historia de la salvación se sigue actuando. No es algo cerrado. Y para eso está la Iglesia en el mundo. El día que la Iglesia pierda de vista esto, dejará de ser útil para el mundo y dejará de ser un instrumento eficaz para el mundo, para la salvación. Por eso la Iglesia no puede perderse en discursos puramente humanos. Hoy se nos quiere arrastrar a discursos ecologistas, sinodales raros y que compadreemos con todos los vicios y pecados sexuales del mundo que están en el ambiente. Pero es que ese no es el cometido de la Iglesia. Está muy bien salvar a los pájaros y salvar el medio ambiente, pero para eso no está la Iglesia aquí. Tendrá que dar una palabra de conciencia, sí, pero ya está. La Iglesia está para anunciar a Jesucristo, para anunciar la salvación, para hablar del destino eterno del alma y de cada uno de nosotros.
Para eso la fundó Jesucristo. Id y bautizad, anunciad a todos los pueblos y enseñadlos. Eso es lo que nos mandó Jesucristo, no otra cosa. Y en la medida en que nosotros abandonemos esa misión, pues seremos una iglesia estéril, una iglesia perdida, una iglesia que no vale para nada, más que para tirarla al suelo y que la pisoteen los viandantes. La pregunta 61 del Catecismo: ¿cómo asiste el Espíritu Santo a la iglesia? El Espíritu Santo asiste a la iglesia iluminándola para que enseñe la verdad cristiana sin error, dirigiéndola en su gobierno y conservándola hasta el fin del mundo. Claro, el Espíritu Santo es el don que da Dios a su iglesia para que la verdad se mantenga, para que ilumine siempre la conciencia, la mente, la inteligencia del Papa, de los obispos, que son los encargados del magisterio y de la enseñanza de la Iglesia, de proponer las doctrinas que tienen que ser creídas como tales. La doctrina de la Iglesia no la inventamos nosotros. Nosotros nos toca recibirla con afecto, creerla, pero son ellos a los que el Espíritu Santo les asiste. Por eso hablamos de la infalibilidad papal, que es ese don que el Espíritu Santo da al Santo Padre para que cuando hable ex cátedra y con ánimo de enseñar una doctrina en fe y costumbres, proponga algo para ser creído. El Espíritu Santo, fijaos que también dice que la dirige y la conserva. Si no, ¿cómo pensáis vosotros este milagro de que esta institución lleve 2000 años sobreviviendo a todas las guerras, a todas las persecuciones a las que se ha mantenido en el mundo? La Iglesia es la única institución que lleva 2000 años con vida. Cuando uno repasa la historia ve que los imperios han caído, han nacido y han caído, han nacido y han caído. Que los países, las naciones, se han ido creando y se han perdido, se han creado, se han perdido. Que los límites de las fronteras han cambiado. Y sin embargo la Iglesia se ha mantenido siempre en pie. La Iglesia ha conocido persecuciones de los romanos, de los arrianos, de los godos, de los musulmanes, de reyes que la querían hacer daño a la Iglesia, la persecución del Islam, la persecución del comunismo, la persecución del nazismo, el sistema liberal, capitalista, todo eso. Y sin embargo la Iglesia se mantiene en pie. ¿Por qué? Diréis vosotros. Porque el Espíritu Santo la conserva en pie. Porque está asistida por el Espíritu Santo. Y eso no lo podemos perder nunca, ¿no? La pregunta siguiente, la 62, ya lo hemos visto otras veces aquí, he dedicado novenas a todo esto, ¿no? ¿Qué significa que la Iglesia es una? Significa que no hay varias iglesias fundadas por Jesucristo, sino solo una. Es decir, una que ha tenido, sí, divisiones a lo largo de la historia, pero que la Iglesia de Cristo es solo una, extendida por toda la tierra, que tiene un pastor, que tiene una doctrina, que tiene una fe que se celebra en la liturgia, en diversidad de ritos, pero una sola fe, un solo espíritu, un solo bautismo, aunque luego tenga expresiones distintas, según las culturas, el genio de los pueblos, pero la fe es una. Pregunta 63. ¿Qué significa que la Iglesia es santa? Significa que es santa en su cabeza, Jesucristo, y en muchos de sus miembros, y que posee todos los medios para santificar a los hombres. Claro, la Iglesia es santa porque su fundador es santo. Porque el alma que la vivifica, que le da vida, es santa, porque es el Espíritu Santo. Y porque hay mucha santidad en sus miembros. Y además porque todos los medios que tiene para su labor, para santificar a los hombres, para la salvación, son santos. Aunque dentro de ella haya pecado,
haya pecadores, haya obispos pecadores, sacerdotes pecadores y fieles laicos pecadores. Pero eso no disminuye la santidad de la Iglesia, porque la santidad de la Iglesia es objetiva, es en sí misma, por su fundador y por la gracia que corre por las venas del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Esas venas, esos vasos capilares, son la oración y los sacramentos de la Santa Iglesia. Pregunta 64. ¿Qué significa que es católica? Significa que es universal. Jesús fundó su Iglesia para que el Evangelio fuera predicado por toda la tierra. Es decir, que la Iglesia está extendida en el mundo entero y que tiene que seguir extendiéndose allá donde aún no ha llegado el Evangelio. Eso significa catolicidad. Es una palabra griega que significa todo, el todo, la totalidad. Por eso las iglesias que no se extienden no son plenamente católicas. Por ejemplo, iglesias nacionales. Los anglicanos son iglesias nacionales. O los ortodoxos son iglesias nacionales. Una iglesia serbia, una iglesia checa, una iglesia rusa, una iglesia ucraniana, una iglesia... Pero no están extendidos geográficamente en ese sentido, ¿no? Sino que son a los de su nación o los de su nación que están en otras partes. Pregunta 65. ¿Qué significa que es apostólica? Significa que Jesús fundó su Iglesia sobre los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos. Es lo que hemos visto antes, ¿eh? Los 12 apóstoles que van a ser el fundamento de la Iglesia, sobre la que se asientan esas 12 columnas que nos hablaba antes el texto de Apocalipsis. Son los 12 apóstoles, que van a extenderse por el mundo entero, entonces conocido, que sobre todo era Asia, la parte de Turquía, Siria, hasta llegar a Roma, ¿vale? No había más. Por ahí se van a extender y a partir de ahí se va a empezar la Iglesia a desperdigar en el mundo y extender el Evangelio. Esos 12 apóstoles, claro, comienzan a morirse. Ya prácticamente en los años 70 del primer siglo ya no hay apóstoles, están muertos. O sea que eso queda Juan, que es el último en morir, pero estaba ya en el destierro. Entonces, ante eso, ¿qué ocurrió? Que los apóstoles tenían que nombrar sucesores. ¿Me seguís? Sucesores que continuasen la labor. A esos sucesores los llamamos obispos. Por eso decimos que los obispos son sucesores de los apóstoles, de todos los apóstoles, excepto uno, el obispo de Roma, que sucede a un obispo, a un apóstol en concreto. ¿A quién? A Pedro, muy bien. Por eso, el obispo de Roma, por ser obispo de Roma, es papa. Es el sumo pontífice, romano pontífice. Y todos los que ocupan la cátedra de Roma son el papa de la Iglesia. Y son el único apóstol, o el único obispo, perdón, que podemos decir que sucede a un apóstol en concreto. El resto no. El resto sucede a todos los apóstoles. No podemos decir, no, es que el obispo de Maguncia sucede al apóstol Felipe. No. El obispo de Maguncia, como el de Plasencia, como el de Sebastopol y el de Nueva York, suceden, junto a los cerca de 4.000 obispos que hay en el mundo, suceden a los 12 apóstoles en su conjunto. Pero tienen que estar unidos al Papa, bajo la autoridad del Papa, como los 12 apóstoles estaban unidos a Pedro y bajo la autoridad de Pedro. De esto hablaremos en el próximo capítulo. Pues hasta aquí tenemos la Santa Iglesia, los fundamentos de la Iglesia.